Entonces voy a agarrar el puntero de nuevo. El capítulo 2, que aquí no le pusieron título, el título son los componentes de los seres vivos. Los seres vivos estamos compuestos por un montón de cosas. Todas estas son moléculas o átomos o células, ¿verdad? Entonces, las moléculas son las que nosotros utilizamos para el metabolismo, que el metabolismo son todas las funciones que nosotros tenemos, ¿ok? Vienen Ok. algunas definiciones al principio como para ir entendiendo. La primera, que la voy a hacer más grande para que sea más rico. Y voy a cerrar esto. Así, ajá. Entonces, la primera es biología molecular, es la relación entre la química y la biología. Los átomos de carbono tienen ciertas características importantes, pero la más importante es que forman 4 enlaces covalentes y que unen 2 elementos entre sí cuando comparten átomos, ¿ok? Luego están los bioelementos primarios, que son como los elementos más importantes de los seres vivos, que todos estamos hechos de esos, que yo me lo aprendí así, CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Todos los seres vivos tenemos eso, todos. No hay un solo ser vivo que no tenga uno de esos. Ok. Luego están los bioelementos secundarios, que son elementos que tenemos todos los seres vivos, pero en menos cantidad. Súper chiquitita, que son sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y hierro. La que uno sabe más lógico es que en los dientes hay calcio, en los huesos hay calcio, ¿verdad? Pero digamos en los músculos también se usa el magnesio, ¿ves? Luego están los oligoelementos, que son elementos que están muy poquito, pero que si no los tenemos, el cuerpo nos funciona mal, porque sirve para las funciones fisiológicas y bioquímicas. Entonces, por decirte algo, me parece que el cobre ayuda a la producción de sangre. Es increíble. Que el zinc ayuda al pH del estómago. ¿Ves? O sea, son cosas increíbles. El litio, por ejemplo, a la gente que tiene, que es senil, que tiene locura senil, demencia senil, que es estar loquito, ¿verdad? De viejito, le dan litio porque resulta que la falta de litio hace que seas loquito. Oh, wow. O sea, son cosas chirrisquititas que solo porque Dios existe, ¿verdad? Entonces, los oligoelementos son cobre, zinc, manganeso, yodo, níquel, cobalto, silicio, flúor, cromo, litio, boro, molibdeno y aluminio. Ok. Y en nuestro cuerpo tenemos varios tipos de enlaces, sencillos, dobles y triples. Voy a hacer un dibujito de eso y vamos a borrar lo que teníamos aquí. Entonces, un enlace sencillo, por ejemplo, esto es un enlace sencillo, carbono unido con carbono y le ponemos hidrógeno por todo lado, así. Ok. Los de una rayita, los de una rayita son enlaces sencillos. Ok. Un enlace doble sería, por ejemplo, que yo agarro el carbono y le pongo un enlace doble con otro carbono. Como el carbono solo puede tener 4 enlaces, solo le voy a poner 2 H's. Y vos me vas a decir, pero ¿por qué Eli? ¿Por qué 2 H's? Y ahí se puede uno más. Bueno, porque estos valen por 2. Ah, ok. Por ejemplo, este carbono que ves aquí tiene 1, 2, 3 y Ah, 4. ok, sí. ¿Ves? Y el otro carbono lo voy a poner en verde, tiene 1, 2, y este vale para los dos, 3 y 4. Eso es un enlace doble. Y un enlace triple sería así. Entonces al carbono solo le sobraría una patita para enlazarse con alguien más. Y estos que están enlazados podrían ser un H, pero también podrían ser perfectamente un, qué sé yo, voy a pensar, un cloro. Puede ser un cloro. ¿Ves? Entonces ahí es donde empiezan a haber ciertas combinaciones. Ok. Muy bien, me voy a volver acá. Voy a agarrar el puntero nuevamente para que no nos perdamos. Entonces, bien, entonces ya vimos esto que está acá. Ahora viene otra definición que es un isómero. Un isómero
son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula desarrollada. Entonces, aquí ponen los ejemplos de los isómeros. Es como súper interesante verlo. ¿Qué significa? Fórmula molecular. Fórmula molecular son estas de aquí arriba. O sea, por ejemplo, la glucosa es C6H12O6. Pero la galactosa también. C6H12O6. Pero la fructosa también. C6H12O6. ¿Qué es la diferencia? Que en la fórmula desarrollada se unen diferente. Por ejemplo, ve, aquí hay carbono, aquí hay carbono, pura vía. Aquí hay un enlace doble con oxígeno, aquí también. Aquí hay un enlace sencillo con hidrógeno, aquí también. Esa parte es idéntica. Vámonos a la segunda aquí abajo. Aquí tenemos HCOH. Aquí HCOH. Vamos igual. Acá HOCH. HOCH. Vamos igual. Aquí HCOH. Pero aquí está al revés. HOCH. Ya solo esto hace que sea un compuesto distinto. Solo ese cambio. Oh, wow. Increíble, I know. Entonces, estas son las fórmulas desarrolladas que a mí me gusta mucho dibujarlas. Y las fórmulas estructurales, que yo siempre fui muy mala, son estas que se ven como en tercera dimensión. Yo soy pésima en eso. No me pida nunca dibujar una fórmula estructural porque me suicido. Por dicha, esa parte no entra. Ok. Luego vamos a un grupo funcional. Un grupo funcional es que en estas orillitas, en vez del hidrógeno, ves que por ejemplo aquí hay un OH. OH es un grupo hidroxilo que hace que si no existiera todo lo demás, esto sería un alcohol. Pero los grupos funcionales es que en lugar de H tengan otras cositas unidas a la fórmula. Ejemplos de esos, los carboxilos, que tienen un C, dos O's y un H, COOH. En estos no tenemos ningún carboxilo. Los grupos aminos, en vez de algún H va a tener un NH2. Los grupos fosfatos, en vez de algún H va a tener un PO4. Más adelante yo pienso que esto entra en IB, pero no estoy segura si para este examen entra o no. Ahora vamos a ver seguro más abajo. Bueno, metabolismo son las reacciones catalizadas por enzimas. Ya sabemos que las enzimas son las que terminan en asas, porque en las enzimas catalizadas, asas. La glucosa es el compuesto que metaboliza, o sea, casi todo el metabolismo utiliza glucosa para convertirlo en otra cosa. Luego, el anabolismo y el catabolismo yo me lo aprendí así. El anabolismo y el catabolismo son tipos de metabolismo. El anabolismo construye y el catabolismo destruye. ¿Por qué? Porque yo lo veo así. Ana es una chiquita que creció y se hizo grande, entonces construye. Cata es una catástrofe, entonces destruye. Ok. ¿Ok? Entonces, todo lo que dice algo como fotosíntesis, todo lo que sea síntesis, es anabolismo. Y todo lo que diga al final lisis o que destruya cosas, es catabolismo. Le dije, destruye cosas, porque digamos, usted tiene un queque lindísimo y se lo mete a la boca, ¿y qué le pasa? Desastre, ¿verdad? Sí. El agua es uno de los compuestos de la vida de las células más importante. El agua está unida entre sí y lo que la hace más interesante es que las uniones entre ellas se llaman puentes de hidrógeno, que es el hidrógeno unido con cualquiera de estos elementos, con FON, hidrógeno con FON, o sea, con flúor, con oxígeno o con nitrógeno. Y el agua, como es H2O, tiene un puente de hidrógeno porque es H con O. Una molécula que tenga un puente de hidrógeno es débil, por eso el agua, por eso en el agua hay muchos, porque si solo tuviera un puente de hidrógeno sería una cosa que se destruye muy fácil, pero el agua es algo muy fuerte. Las propiedades del agua. Tiene cohesivas, adhesivas y disolventes. Ok. Cohesivas es la unión de dos moléculas iguales. El agua puede ser aspirada hasta incluso por un tallo. ¿Por qué? Porque se mantiene junta.
Yo no sé si vos has visto, si vos mojas una servilleta, se moja para arriba. Ujú. Increíble, porque el agua jala otras moléculas de agua. Ok. Adhesivas. El agua se trae o pega otras moléculas polares. Entonces, ¿qué son moléculas polares? Hay una regla que dice que like dissolves like. Ujú. Like dissolves like. O igual disuelve a igual. Por ejemplo, usted no se puede quitar el esmalte de uñas con agua. Ujú. ¿Verdad Ok. que no? Ni se No. puede quitarle el esmalte de uñas con jabón. Tampoco. Porque el esmalte de uñas, yo ya sé con solo el hecho que yo no me lo puedo quitar con agua, que el esmalte de uñas es no polar. Porque el Ok. agua es polar y el agua no lo disuelve. Ujú. Pero yo sé que la acetona es no polar, porque la acetona sí disuelve el esmalte de uñas. Ok. ¿Ok? Eso es como lo que uno piensa. Cuando hay algo que no se disuelve con una cosa es porque no tienen la misma composición en polaridad. Capilaridad. El ascenso del agua por conductos estrechos por la fuerza de adherencia. Eso es lo que yo te decía, que el agua moja para arriba, ¿verdad? Sí. También tiene propiedades térmicas. El agua, el agua es como un, ¿cómo le dicen? Es un buffer, ¿cómo dice un buffer? Como un regulador de temperatura. Vea que cuando todo Ok. está caliente, el agua siempre está fría. O cuando Ujú. todo está frío, el agua siempre está en un toque más calientita. El agua Ok. tiene tres características. Tiene calor específico, calor latente de vaporización y punto de ebullición. El calor específico es el calor por gramo para cambiar la temperatura a un grado de una sustancia. Es decir, cuánto calor hay que meterle al agua para que suba a 1 °C. El calor latente de vaporización es el calor que hay que meterle al agua para que se evapore, hasta que se evapore el último poquito de agua que hay. Ok. El punto de ebullición, que es de la temperatura máxima antes de que se evapore, que son en el caso del agua 100 °C si fuera a nivel del mar. Pero entre más arriba en la montaña usted esté, menos temperatura ocupa para que se le evapore el agua. Ujú. Por eso es que cuando hace qué sé yo, cuando uno está en la montaña, arriba, y se sirve un chocolate caliente, echa mucho más humo que cuando uno se lo sirve aquí en San José, Sí. porque se está evaporando mucho más rápido. Y los disolventes, que es que el agua, bueno, el agua se le conoce como disolvente universal. Disuelve un montón de compuestos, excepto todo lo que tenga algún tipo de grasas. ¿Ok? Ok. Muy bien. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de las grasas, ahora hablemos de las grasas. Ujú. ¿Ok? Y creo que esta es la última que te voy a hacer para no enredarte, porque luego viene lo de las proteínas, que las proteínas también tienen lo del ADN y no sé qué, pero creo que va a ser demasiado para un solo día, Ok. para que no se me muera. Ok, los glúcidos y los lípidos, esos son grasas. Bueno, esos son grasas y carbohidratos. Glúcidos porque viene de glucosa y lípidos que es grasas. Entonces, los glúcidos son los carbohidratos. Cuando dicen que son biomoléculas, es que son moléculas que están en los seres vivos. Y Ujú. que tienen CHO en una proporción de 1, 2, 1. ¿Qué significa eso? Voy a irme a la whiteboard. El hecho de que tengan CHO, los carbohidratos tienen CHO en proporción, ¿qué dije? 2, 1, 2, 1. gracias. 1, la vejez. Ay, CHO, 1, 2, 1. ¿Qué significa eso? Eso significa, vamos a dibujar, que si yo pongo C5, el H va con el doble y el O va con el 5. Ok. Que si yo pongo C3, ¿cuánto iría en el H? H sería 6 y O sería 3. Muy bien. Entonces, cuando son así, con solo ver la fórmula, yo digo, ay, esto es un carbohidrato. Ay, esto es un carbohidrato. Pero si a mí me hubieran puesto, por ejemplo, voy a poner en azul, si me hubieran puesto C5, H8,
O 5, eso es un carbohidrato. No, porque no es doble. Exacto. Entonces, es un buen toque para saber si una fórmula es o no es carbohidrato. Ok. Entonces, este va a ser otro que va a tener un screenshot en el video. Ok. Ok. Voy a agarrar otra vez el puntero. Aquí estoy. Muy bien. Entonces, los carbohidratos tienen varios tipos, dependiendo de qué tan complejos sean. Los más simples, que son los que dicen como que son los que uno tiene que comer porque no engordan, porque pasan recto, son los monosacáridos, que son solubles en agua, como la glucosa, la lactosa, fructosa. Y aquí dice isómeros porque la fructosa, recordad que hay isómeros que se pueden, nada más son la fórmula colocada de forma distinta. ¿Qué funciones tienen? Dan mucha energía, nutren un montón y dan estructura. Casi siempre están en plantas, casi siempre, ¿verdad? Pero digamos, la galactosa está en la leche. Ok. La fructosa está en las frutas. La glucosa está en las plantitas. ¿Ok? Condensación, combinación de subunidades que dan como resultado agua. Entonces, estos monosacáridos, cuando se combinan, pueden brotar agua. Por eso es que algunas plantitas en la noche echan agüita de las hojitas. Luego están los disacáridos. O bueno, por ejemplo, yo no sé si vos has visto, hay veces como el algodón de azúcar, que si uno lo deja mucho tiempo se convierte en agua. Sí. ¿No has visto? Con solo que uno le chupe un toque y ya se convierte en agua. Bueno, porque son azúcares muy simples. El algodón de azúcar no es un monosacárido porque es sacarosa, pero es un disacárido que es cercano a algo muy simple. Ok. Ok. Luego están los disacáridos. Los disacáridos, como la palabra lo dice, di es 2. Son 2 azúcares de los monosacáridos que se unen y aquí dicen en un enlace glucosídico. Esos glucos de un enlace entre cosas que son de carbohidrato. Ejemplo, lactosa, sacarosa y maltosa. La maltosa es asquerosa, como la maximalta, que sabe súper amargo. Pero la sacarosa es el azúcar de mesa que usamos nosotros. Y la lactosa tiene ese saborcito que tiene de la lechita. Tienen función nutricional, transporte y almacenan porque liberan glucosa y ATP, que es energía. ¿Ok? Oligosacáridos ya tienen 3 a 10 monosacáridos y casi siempre están en la membrana celular. Los polisacáridos son unas moléculas gigantes de azúcar que son las más importantes en estructura. Por ejemplo, el glucógeno está en la sangre de los humanos y de los animales. La celulosa está en la pared celular de las plantas. Y el almidón es lo que le da la energía a las plantas, como en la papita. Y después ya vienen las grasas, los lípidos. Las grasas son insolubles en agua y están compuestas por ácidos grasos que también tiene CHO, tienen HO o tienen COOH. Entonces, tanto las grasas como los lípidos tienen CHO. Pero los lípidos tienen unas más que aquí no pusieron que son la P y la S, CHON-PS. Funciones de las grasas. Almacenan energía. Como digamos, si usted está gordito, usted puede ser que se vaya al desierto y viva más. Aislamiento térmico. Si usted está gordito, le da menos frío. Estructural, si usted está gordito, está más protegido de golpes, por ejemplo, ¿verdad? Que aquí lo puso como protección también. Pero también estructural, por ejemplo, uno tiene grasita en los cachetes, porque si uno no tuviera grasita y le pegan un puñetazo, le rompen la boca horrible, ¿verdad? Los dientes. Reguladora, porque las grasas, fíjate que sí diluyen vitaminas y hormonas, y todas las hormonas son grasitas. Entonces, las grasas llevan mensajes adentro del cuerpo. Ok. Flotabilidad, flotan, ¿verdad? Si uno no tuviera grasa, y bueno, y si uno no tuviera aire, uno no flotaría, ¿verdad? Protección, ya lo dijimos, contra los golpes, y hormonal, que lo pusieron aquí arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de ácidos grasos o de grasas hay? Hay saturados y hay insaturados.
Aquí lo más importante para saber la diferencia entre uno y otro es que los saturados tienen enlaces sencillos y están en los animales. Y los insaturados tienen enlaces dobles y están en los vegetales. ¿Ok? Después ponen ahí otras como un poco confusas. Los monoinsaturados tienen enlace doble, pero solo uno. Y los poliinsaturados tienen más de un enlace doble. ¿Ok? Y se dividen, el nombre se le pone de dos formas, que usted no se lo tiene que poner aquí. Cis, una cadena curva, y trans, cuando el ácido está extendido. En otras palabras, esto es trans y esto es cis. ¿Ok? Entonces, el puntero se me perdió. Ok. Tipos, entonces, sin ácidos grasos se llaman terpenos o esteroides. Y, o sea, los poliinsaturados. Y con ácidos grasos se llaman triglicéridos y fosfolípidos. Que los que tienen ácidos grasos son los más malos. Los esteroides no son tan malos porque, por ejemplo, uno toma esteroides para que se le quite la alergia, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Y los triglicéridos están hechos por 3 ácidos grasos saturados con glicerina. Por eso se llama tri, de 3, glicéridos de glicerina. El enlace entre esos 3 ácidos grasos es un éster. Que un éster, bueno, vos no tenés que hacer un laboratorio de los ésteres, pero cuando uno hace el laboratorio de los ésteres son lo que le da olor a las cosas. Más tipos de lípidos, los fosfolípidos, que adivine, tienen fósforo. Y están en la membrana celular, ¿se acuerdan? Una bicapa de fosfolípidos. Sí. Los terpenos, que son los que dan color a todo lo que es vivo, como los carotenoides, que son los que están en la zanahoria y todo lo que da como anaranjado rojo. Y la clorofila, que es todo lo verde. Y los esteroides, que están en la membrana, como por ejemplo el colesterol es un esteroide. Y también las hormonas sexuales, como la testosterona y el estrógeno, son esteroides, ¿verdad? Y bueno, y aquí hablan algo del índice de masa corporal. Hay una parte de IB que es como de salud. El índice de masa corporal, voy a ponerlo en la whiteboard. Ok. El índice de masa corporal, o IMC, perdón. IMC, se calcula haciendo la masa dividida entre la altura en centímetros. Y supuestamente para que uno esté bien, tiene que dar como de 22 a 25. ¿Verdad? Y eso significa que vos tenés una buena relación entre la masa y la altura en centímetros que vos tenés. ¿Ok? Entonces, bien, me devuelvo y ya con esto, y ya con esto, ajá, puntero, ¿dónde estás? Aquí. Con esto vamos a llegar hasta el 2.4 que lo vamos a dejar para el siguiente video para no enredarte mucho los temas. Porque aquí en proteínas no solo se habla de proteínas y aminoácidos, sino que se habla también del ADN y el ARN porque son proteínas. Ok. Aquí voy a parar de share y I'm going to stop recording.